El Salmo 150 termina diciendo, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Como vemos, toda la humanidad puede y debe alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que hay, el creador del universo. Sin embargo, el tema de la adoración es reservado solo para los que han sido regenerados. Por eso solo los salvos pueden adorar. El requisito para la verdadera adoración es el nuevo nacimiento. La clase de hoy lleva por título Salvos para adorar. Y lo primero que quiero traerles a su mente es que usted conoce el pasaje de Lucas 19:10 que habla de que el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es muy importante. Eso está en Lucas 19:10, que Jesús vino a salvar y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego vemos que en Juan 4 nos va a decir Jesús también, por medio de la enseñanza que le deja a la mujer samaritana en esa conversación en el pozo, vemos que Jesús le dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas dos cosas que Jesús dice eh, en su palabra, es que entonces vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y cuando dice que vino a buscar verdaderos adoradores, porque el Padre busca tales adoradores, entonces estamos hablando que lo que se había perdido era la adoración. ¿Ya? El Padre, Dios Padre, envió a Cristo, al Dios Hijo, a buscar y a salvar con el propósito específico de formar un pueblo adorador. Ese es el propósito, y es lo que vemos nosotros en estos dos pasajes que acabo de mencionar. Bien, vamos a empezar al primer punto. El primer punto entonces dice que el objetivo de la redención es hacernos adoradores. El objetivo de la redención es hacernos adoradores. Y vamos a ver aquí algunos puntos. ¿Ok? Vemos como primer punto, la razón principal por la que nosotros somos redimidos no es que escapemos del infierno. Ese es un beneficio bendito, pero no es el propósito principal. Y aquí vemos de salida, vemos un problema que comete mucha gente y muchos predicadores, eh, y muchas personas cuando evangelizan, y es siempre vender un cristianismo salvador, pero no salvador de una humanidad caída que Dios ha amado, sino más bien un salvador de un castigo eterno, y el enfoque es el castigo y el enfoque es el infierno. El enfoque es el sufrimiento eterno. Entonces esto se le conoce también como la teología del terror. Entonces la gente viene a la iglesia con miedo, la gente viene a la iglesia para no ir al infierno. Obviamente, eh, a lo largo de la historia se ha probado que estos cristianos que vienen por esta razón al cristianismo, o estas personas, porque al fin y al cabo demuestran no ser cristianos, estas personas que vienen al cristianismo bajo esta influencia de la teología del terror y por miedo, por terror al sufrimiento eterno, al castigo eterno, por lo general termina descubriéndose que nunca son verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque yo siempre uso una analogía que es muy conveniente, y creo que todos nos identificamos con ella, y es, mm, no sé, me imagino que todos se identifican con ella, si no me dirá alguno que no. Hasta el momento no he encontrado a nadie que me diga que no es así, pero usted sabe cuando, y más cuando esté más chico, usted es un pelado, quiere ver una película de terror, pero usted sabe que si ve esa película de terror, usted va a tener problemas para dormir. Y dice, si veo esa película, y de hecho si la ve, está en la noche que escucha, cuando va a dormir, escucha ruidos en la sala, escucha ruidos en la cocina, que si se cayó un plato, que si un vaso, escucha que la puerta se abre sola y hace ñic, y cree que debajo de la cama le va a salir Freddy Krueger, etcétera. O sea, una cantidad de cosas que le viene a su mente producto del miedo infundado por la película que usted vio. Eh, ¿Y qué pasa? Luego vemos que
Al día siguiente, tal vez usted se recuerda un poco la película, o tal vez no, algunos sí, unos no, pero si se recuerda va a tener un miedo también, pero un miedo menor hasta que cada día que va pasando el miedo va atenuándose, hasta el momento que usted se lo olvidó. Y llega otra película meses después que usted quiere ver de terror, y entonces de nuevo queda con la misma sensación de miedo, y de nuevo se repite el ciclo hasta que después usted lo olvida. Entonces, asimismo, es cuando la persona viene atraída al cristianismo por miedo al castigo eterno. Claro, cuando yo era pelado, en ocasiones acompañé a un ministerio, inclusive a poner en iglesia una película que se llamaba El Infierno Ardiente. Película que cuando terminaba la película, todo el barrio donde íbamos se convertía. Todo el barrio era cristiano. Al final de la película, cristiano lo que sobraba ahí. Sin embargo, al tiempo, a los meses, de todos esos cristianos que se habían tomado nombres y todo, dirección y todo esto, eh, con dificultad quedaban unos cuantos y al año no quedaba ya ninguno de esos. Esto yo estoy diciendo esto que es estadísticas, yo no me lo estoy inventando. Y así, eso pasó por años que yo vi este ministerio y en unas ocasiones lo acompañé, en otras ocasiones fui testigo de primera mano y veía eso, veía que siempre pasaba el mismo patrón. Y cuando fui creciendo empecé a entender y así hasta que hoy ya yo entiendo que es que eso nunca produce cristianos verdaderos, eso produce miedo, sí, la iglesia se te llena en un momento, vas a tener a todo el, si es un barrio que se da, todo el barrio convertido por, entre paréntesis, ¿no? Por un momento muy breve, sin embargo no es real. Y ya digo, esto a lo largo de la historia ha pasado así, por eso es que el enfoque del evangelismo no es predicar el terror, ni enfocarse en hablar del infierno, que claro que Jesús habló del infierno también, y claro que sí hay que predicar eso, pero el enfoque de la predicación, el enfoque del evangelismo, el enfoque de cuando uno enseña, debe ser lejos de esa teología del terror, debe más bien ser el amor de Dios el punto principal, porque si vemos en lo que abre la puerta a las personas por medio del oír y el Espíritu Santo trabaja en sus vidas es cuando la gente puede entender el amor de Dios, que aún siendo pecadores Él nos ha amado y que aún siendo pecadores Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Entonces yo entiendo eso, yo entiendo que he sido amado, yo entiendo que yo merecía castigo, pero he sido amado. Entonces esa es la raíz del Evangelio, por eso es una buena noticia. Ya es una buena noticia. Claro que cuando hay buena noticia es porque hay una mala noticia, pero la mala noticia no es el punto, sino la buena noticia. Por eso se llama evangelio. Ya, porque evangelio viene de esta unión de dos palabras, eu, que sería, es bueno, y ángelos, que es mensaje. Entonces sería el buen mensaje. Junto eu y ángelos solo que, bueno, en griego cuando van pegadas esas tres se pronuncia F, la EU como F, entonces evangelio, ¿ya? Entonces, pero eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Eso es lo que escuchan, lo que los ángeles anunciaron cuando nació Jesús, ¿ya? Y lo que dice Lucas 2, y es lo que, por ejemplo, la canción que cantamos en Navidad que Dios me permitió componer, lleva ese nombre, buenas noticias de gran gozo. Ese es el evangelio. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos esto, nosotros cambiamos, tanto nosotros mismos, cambiamos el enfoque a veces de nuestra vida cristiana y también así mismo le contamos a los demás cómo es que deben ser atraídos a Cristo. Entonces, sí, claro, obviamente el que no está y dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, seguidamente dice, eh, ¿cómo se llama? Dice que más el que no cree ya ha sido condenado. O sea, hay una condenación. Y como una vez también expliqué aquí, que cuando dice más el que no cree ya ha sido condenado, no es que no dice el que no cree será condenado, sino que ya ha sido condenado. Realmente todos estamos condenados, porque todos nacemos en condenación. Si no es que al venir a Cristo se nos libera de esa condenación por medio de la fe en Jesucristo, que ha hecho el sacrificio perfecto por nosotros.
Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que la razón principal de nuestra redención no es escapar del infierno, sino que es un resultado. Al momento que somos redimidos, claro que no somos libres del infierno y somos libres de la muerte eterna. Sin embargo, esa no es la razón principal de nuestra redención y eso es lo que tenemos que tener claro. Bien, el segundo punto, el objetivo central por el que somos redimidos tampoco es que disfrutemos de las múltiples bendiciones eternas en Dios. Y eso es otro punto que también, eh, de hecho, vamos a, no solamente eternas, sino las bendiciones materiales en esta vida temporal. Mucha gente entonces viene a la iglesia para que Dios le solucione los problemas. Ya ahí no es teología del terror, ahí yo le llamo esto la teología del mesero, de Dios como el mesero. No, yo vine a la iglesia para que Dios me resuelva mis problemas. Yo vine a la iglesia porque mi relación está destruida. Yo vine a la iglesia porque no tengo trabajo y quiero que Dios me dé un trabajo. Vengo a la iglesia porque me siento triste diciendo que nadie me ama, entonces quiero sentir amor. Yo vengo a la iglesia porque no tengo amigos y en la iglesia hay un montón de gente y bueno, aquí puedo tener amigos. Y así puedo seguir enumerando la cantidad de cosas que a veces mal enfocadas la gente busca en la iglesia. Y lo cierto es que, claro, tú puedes tener amigos en la iglesia, perfecto. Y claro que Dios puede restaurar tu relación en la iglesia, o sea, en Él. Vamos a decir en Él más que en la iglesia. Y claro que Dios puede darte un trabajo y claro que Dios puede sustentarte. Y todo esto, claro que sí puede pasar. Pero el problema es cuando esto es el punto principal de nuestro cristianismo. Y esto es lo que se vende hoy. Hoy dicen, por ejemplo, cuando yo era pelado y siempre escuché, y me imagino que muchos aquí han escuchado la frase, ven a Cristo que tus problemas se acabarán. No sé si usted lo llegó a escuchar, pero yo lo escuché muchísimo. Ven a Cristo que tus problemas se acabarán. Y como dice R.C. Sproul, que es una de las frases que más odia que la gente diga en el cristianismo. Realmente no, realmente ven a Cristo que tus problemas van a empezar. Ahora es que van a empezar tus verdaderos problemas. ¿Cuál es la diferencia de tus problemas sin Cristo y tus problemas con Cristo? Es que, como dijo Cristo, conmigo la carga es más ligera. Entonces, el asunto aquí es que con Cristo es diferente porque cuando en el mundo, sin Cristo, tus problemas te caen y te caen solo y te tumban y te destruyen y te deprimen, no tienes a quién recurrir porque hay problemas y hay situaciones en nuestra vida que ningún ser humano igual a nosotros, me refiero a carne y hueso, y con nuestras características y cualidades, aunque sea más inteligente, más preparado, qué sé yo, no podrá ayudarnos. La ventaja es que con Cristo sí tenemos una persona que nos da una paz que trasciende la paz del mundo. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es la paz que el mundo da, no es como la que el mundo da. De hecho, es la paz verdadera. Entonces, esa es la diferencia, que en Cristo hay problemas, pero tenemos paz. Sin Cristo hay problemas, pero no tenemos paz. Entonces, no es de que ven que tus problemas se acabarán. Entonces, mucha gente hoy viene a Cristo buscando resolver sus problemas. Y eso hay que decirle a la gente que es una gran mentira y explicarles para que la iglesia esté compuesta por creyentes verdaderos. De lo contrario, tenemos un poco de creyentes engañados. Hay mucha iglesia con creyentes engañados, pensando en esta teología de Dios el mesero, el Dios que me resuelve, el Dios que me sirve. Y no es así. No es así. Quiero que esto quede bien claro, hermanos. Y también dice el punto 3 aquí, el motivo supremo de nuestra redención tampoco es que nosotros recibamos algo, ya en sentido general, lo que sea que quiera recibir. De hecho, el propósito de la redención, y escucha esto, aunque suene extraño de repente, tampoco es nuestra salvación, porque la salvación también es consecuencia de lo que vamos a ver hoy, ya que es el propósito verdadero por el cual nosotros hemos sido redimidos. Si pensamos en las palabras de Jesús, he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, ya ahí nos da una pista de qué fue lo que se perdió. ¿Qué es lo que se perdió? Claro, usted puede decir, bueno, nosotros nos perdimos y él vino a buscarnos a nosotros que nos perdimos. Sí, pero ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y ahí es donde vamos a centrar. Es la adoración. El hombre fue creado, dice Isaías, que este pueblo que he creado, lo he creado para que proclame mi alabanza. O sea, hemos sido creados para adorar a Dios, hemos sido creados para estar en comunión con Dios, que eso es adoración, hemos sido creados para alabar a Dios, que también es parte de la adoración, hemos sido creados para conocer a Dios y conocerle, y eso también es adoración.
Y hemos sido creados para entonces también amar a nuestro prójimo y reflejar la gloria de Cristo, la gloria de Dios a la humanidad, y eso también es adoración. Entonces, realmente el propósito principal de la redención es poder volver a conectarnos con nuestro Creador. ¿Me explico? Es volver a buscar, dice, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se perdió la adoración. Se perdió la adoración. O sea, en un sentido amplio, se perdió la comunión que había entre nosotros y Dios. Se perdió por causa del pecado. Y eso es lo que Él vino a buscar y a salvarnos a nosotros, pero es porque la relación se quebró. Entonces, ese es el propósito de la redención. No es ninguna de las otras cosas en primer plano. Claro, somos libres del infierno, somos libres de la condenación. Dios nos da cosas materiales, Dios nos da bendiciones espirituales, Dios nos puede resolver muchos problemas, claro que sí, pero es que ninguno de esos es el punto. Son bendiciones que vienen con este gran propósito y objetivo de la redención para con nosotros. Entonces, hemos sido redimidos para que Dios reciba adoración, de tal forma que nuestras vidas lo glorifiquen a Él. Cualquier bendición personal que recibamos es una respuesta divina al cumplimiento de ese propósito supremo. Cualquier bendición personal que recibamos es una respuesta divina, es una respuesta divina al cumplimiento de ese propósito supremo. Qué tremendo. Seguimos entonces avanzando. Eh, como acabo de decir, el objetivo de la redención es hacernos adoradores, pero eso no quiere decir que no hay bendición en la salvación de cada creyente, repito, ¿no? Eso no quiere decir que no haya esas cosas, sino que no es el punto principal. Entonces, ¿qué pasa con la adoración? ¿Cuál es el problema? Mira aquí lo que dice: estar preocupado principalmente por las bendiciones es experimentar la salvación de modo superficial, centrándose en sí mismo. Es lo que acabamos de hablar en todo lo que dijimos, todo lo que hemos dicho atrás. Estar preocupado principalmente por las bendiciones es experimentar la salvación de modo superficial, superfluo, superfluo, fútil, vano. Eso no funciona, ni siquiera sirve. Ni siquiera sirve, porque estaremos engañados y al final nos llevaremos una tremenda sorpresa. Entonces, es mejor estar claro del propósito de la redención y de cómo respondemos a esa redención al Señor. Eh, Jesús en Mateo 6:33 dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. Esto pasa cuando Jesús está hablándole a sus discípulos y a todos ahí en el Sermón del Monte, y le está diciendo que los paganos viven preocupándose por qué comerán, por qué beberán y por qué vestirán, y por todas sus necesidades básicas. Eso Jesús mismo dice que es el pensamiento de los paganos, de los que están sin Cristo. Más bien, entonces Jesús le dice que busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que comida, bebida, serán añadidas, techo, todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas está refiriéndose a lo que los paganos buscan y que nosotros como cristianos debemos tenerlas en un plano secundario, sino, sino que primero debemos tener eh, la adoración como nuestro punto principal, porque la adoración también es enfocarse en el reino de Dios y su justicia, ¿ya? O sea, enfocarse en el reino de Dios y tenerlo como prioridad es adoración también. Y eso usted lo ha visto ya en todos los pasajes que hemos visto a lo largo del curso de la adoración desde que empezamos. Ya como saben, estamos entonces en el tercer curso de teología de la adoración, así que ya hemos visto mucho de eso y ya usted ha visto cantidad de pasajes. A lo largo de las escrituras encontramos la confirmación de la verdad elemental de que la actividad principal de Dios siempre ha sido buscar verdaderos adoradores. Siempre ha sido buscar verdaderos adoradores. Eh, y eso lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita vamos a hablar un poquito de Caín y Abel. Ahí está. Caín fue un verdadero adorador. Abel fue un verdadero adorador. Caín fue un falso adorador. Y así podemos ver caso tras casos.
Por eso vamos a irnos entonces tal como fue en el principio. Ahora esta parte, vamos a ver cómo fue en el principio. Y por eso, bueno, como han visto, no he mencionado música, no he mencionado, nuevamente, estamos hablando de la adoración sin hablar de música, porque entendemos ya que la adoración no es música. Por lo tanto, a veces escuchamos esta frase, el grupo de adoración. El grupo de adoración es toda la iglesia que es adorador. Ya, por eso yo le llamo el ministerio musical. Ya, el ministerio musical. Eh, Hay gente que dice, bueno, el grupo de alabanza, y también lo veo un poco cuestionable porque no es el único grupo o no son las únicas personas encargadas de dar las alabanzas. Toda la iglesia da las alabanzas. Eh, y es porque no se ha entendido eso, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron creados y puestos en este mundo, adoraban a Dios. Dios es el creador de la música. Yo no dudo que haya, haya habido música y tampoco dudo que Adán y Eva hayan cantado también cánticos a Dios. Para nada. Me parece totalmente posible esto. Sin embargo, el asunto aquí es entender eh, que el hecho de que Adán y Eva tuviesen una comunión con Dios, que pudieran hablar con Dios, que pudieran estar en comunión constante y en obediencia, que eso es clave, esta palabra es clave, y en obediencia, esto nos indica que esa forma de vivir de Adán y Eva y esa comunión con Dios, eso es adoración. O sea, del ejemplo de Adán y Eva, que son adoradores, eh, es que el estar en comunión continua con Dios refleja su adoración y estar en obediencia hacia Dios también refleja su adoración. ¿Se acuerdan el pasaje que vimos de Samuel, de 1 Samuel, cuando el Señor, por medio de Samuel, le dice a Saúl que acaso el Señor se deleita más en sacrificio y usa todo un contexto de adoración, de adoración que se había estipulado en el templo, en el tabernáculo, y dice, ¿se alegra más el Señor o se agrada más el Señor de eso o de la obediencia? O sea, la obediencia ahí la compara con la adoración. O sea, ¿qué quiere decir? Y después inclusive dice que la desobediencia es como idolatría y como pecado de adivinación. O sea, entonces la obediencia, la sola obediencia, un creyente que tan solo, que ni siquiera cante, tal vez sea hasta mudo, pero vive en obediencia, es más adorador de aquel que brinca, salta, canta y grita y vive una vida desordenada y en desobediencia ante Dios. Entonces, eso no lo hace ser un adorador. ¿Ya? Ahora, que si usamos la música para expresar nuestra adoración, claro que sí, claro que sí. Ya eso yo lo he dicho muchas veces, lo repito porque yo quiero que eso le quede claro siempre a ustedes. Entonces, ¿cuándo fue que se rompió eso que después Jesús vino a buscar y a salvar? Se rompió cuando el pecado entró, cuando el pecado entró por un hombre, como dice Pablo en Romanos. El pecado llegó porque abandonaron la adoración pura, que era comunión continua con Dios y obediencia. Esa era la adoración pura. Ya, al obedecer el consejo entonces de Satanás, ellos fueron idólatras, cambiaron la adoración. Ya no adoraron a Dios, sino que adoraron a la serpiente antigua. Y allí entonces empieza la idolatría. Allí empieza la idolatría en el ser humano. Dejan de obedecer a Dios el Todopoderoso para entonces obedecer a Satanás. Y al obedecer a Satanás, ya también hemos hablado en qué sentido obedecer a Satanás, pero estamos hablando de que se comieron una manzana, porque ni siquiera es una manzana, ya eso no vamos a entrar en esa cosa de escuelita dominical hoy que no vienen al caso, estamos ya más profundo que eso. Entonces, el hecho de que obedecieran la voz de Satanás en vez de la voz de Dios, ya, ya de allí entonces se rompió esa adoración, se destruyó esa comunión, el hombre quedó maldito, el hombre quedó maldito. Y de ahí en adelante quedó el hombre corrompido, como visto en la clase de los lunes, y lo que vimos en una de las letras del tulip, la corrupción radical del hombre, el hombre entró en ese estado de corrupción radical. El pecado afectó hasta lo más profundo de su ser. Y se rompió la adoración. Entonces Jesús vino a salvar,
a buscar primeramente que nada, porque vino, bajó del cielo a buscarnos y entonces bajo su sacrificio a salvarnos a nosotros que nos habíamos perdido y lo que se había perdido, que era la adoración, para restaurarnos a la adoración. Pero para eso se necesitaba la redención. Porque una persona que está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, no puede adorar, no puede adorar. Por eso es que se llama la clase de hoy salvos para adorar. Tienes que ser salvos para que tu adoración sea verdadera. Tienes que ser salvo para que adores correctamente. ¿Ya? Entonces, eso es algo que toda la clase de hoy vamos a tenerlo en nuestra mente. No lo quite de allí. Bien, desde que aceptaron la palabra de Satanás y pusieron por encima, la pusieron por encima de la de Dios, dejaron de adorarlo y fueron malditos. Eso ya usted sabe la historia de Génesis 3, del 1 al 6 y adelante todo todavía el protoevangelio que está Génesis 3:15, etcétera. En Génesis 4, entonces, en Génesis 4, entonces nosotros podemos ver algo interesante. Noten cómo en Génesis 3 pasa la caída, eh, el hombre pierde su enfoque. En el segundo curso de teología de la adoración hablamos de esa, que el hombre entra en esa amnesia espiritual, se olvida de su propósito, se olvida del objetivo por el cual fue creado, y cada vez entonces va en esa amnesia espiritual avanzando más y alejándose cada vez más. De hecho, el que el hombre haya sido expulsado del Edén indica cómo el hombre en esa amnesia espiritual, en vez de volver al Edén, se aleja más del Edén. Y eso es lo que vive, esa es la historia de la humanidad, alejándose del Edén cada día más. Eh, entonces, eh, en Génesis 4 vemos la primera división registrada entre dos hombres. En esta es la historia de Caín y Abel. Y noten esto, después que cuentan la caída, entonces dicen que eh, Adán y Eva entonces tienen un hijo que se llama Caín y otro que se llama Abel. Esto Moisés no lo pone aquí, Moisés que escribió el Génesis no lo escribió, no lo puso aquí a lo loco, no lo puso a azar, tampoco tiene que ver con una cronología exacta, perdón, sino que tiene que ver con lo que Moisés quiere transmitirle al pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto y él quiere enseñarles algo a través de este libro. Y lo que quiere enseñarle Moisés es que hay dos tipos de personas en el mundo, y es el falso adorador y el verdadero adorador. No hay más. Y como ya hemos dicho en clases anteriores, no hay nadie que no sea adorador. Lo que pasa es que unos son falsos y otros verdaderos. Pero todos, absolutamente todas las personas adoran algo. Porque eso que es su el primer puesto en sus prioridades, esa es su adoración. Porque la adoración es eso. Eso que lo que más piensas, esa es tu adoración. Eso que te roba la calma es tu adoración. Inclusive aquello que te tiene frustrado es tu adoración. Y eso lo vemos en la Biblia. Eso lo vemos también en la Biblia. De hecho, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, el problema es que eh, nadie está sin adorar algo o a alguien. Entonces, allí solamente distinguimos entre el que adora a Dios, es un adorador verdadero, y el que adora otras cosas, entonces es un adorador falso. Entonces, Caín y Abel representan estos dos. Caín, el adorador verdadero, y digo, Abel, el adorador verdadero. Caín, el adorador falso. Y ya usted conoce la historia, cómo Caín mata a Abel, y lo mató simplemente. El problema de Caín y Abel, lo mató, ¿por qué? Lo mató por la adoración. O sea, la razón del conflicto fue cómo debemos adorar, como Caín o como Abel. Caín no aceptó la forma de adoración de Abel, que Abel sabía, ya había sido instruido de que para llegar a Dios yo tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque tenía que haber alguien que pagara por el mal de la humanidad. Y obviamente no vamos a entrar aquí en el detalle de pobre animalito ni nada de esas cosas. No, no, eso yo no estamos para discutir eso en esta clase. Eh, pero se sabía ya que había que alguien tenía que pagar lo que el hombre había hecho.
Y esto, bueno, que no me escuchen los defensores estos de los animales que dicen, pero ¿por qué los animalitos? Bueno, la verdad es que en el Génesis Dios se muestra como el creador de todo y el primero que hace un sacrificio es Dios mismo, cuando dice que hace un sacrificio de un animal y quita sus pieles para cubrir la desnudez, que significa ahí en este caso también el pecado, la vergüenza por el pecado de Adán y Eva. Y los cubre, el mismo Dios los cubre. Entonces Dios es el Señor de todo, de los animales, de los árboles, de la tierra, del mar, del cielo, de los planetas, del sol, de las estrellas, de ti, de mí. No nos vamos a poner aquí que si el animalito, que si Dios sabe cómo hizo el animal y Dios sabe cómo. Eso tampoco estoy diciendo que vayamos aquí a agarrar un machete y andemos matando animales a lo loco. No, no, no. Estamos hablando de que eso tiene un propósito en el plan de Dios. Y lo aclaro porque ya a mí me da miedo porque todo tengo que aclararlo porque con esta sensibilidad hipócrita de la humanidad caída, ya uno cualquier cosa se toma como le da la gana y de una forma irracional. Entonces, no nos enfoquemos en eso. Entonces, Abel sabía que necesitaba un sacrificio, que eso apuntaba a Cristo, porque el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio del Cordero perfecto, sin mancha, que fue inmolado, Jesucristo. O sea, todo eso apuntaba a Jesucristo. O sea, ¿qué hizo Abel cuando presentó su sacrificio? Abel está diciendo, yo soy indigno de venir ante Dios y yo sé que alguien tiene que pagar por mis pecados porque yo estoy condenado y yo sé que alguien me va a salvar porque alguien va a pagar y cargar mi culpa y pagar por mi pecado y entonces por eso yo seré digno ante Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice que Abel fue salvo, Dios ofreció su ofrenda con fe y por la fe queda como un testimonio de la salvación por medio de la fe y cómo la fe es necesaria para la salvación. Ahí vemos entonces a Abel en este caso. Entonces Abel entendió eso. Caín dijo, no me importa, yo no siento que tengo la culpa. Ahí entonces, ahí Moisés le dice, hay algunos que van a ser como Abel y van a decir, no puedo acercarme a Dios sin conciencia de pecado. No puedo acercarme a Dios sin conciencia de pecado. Eso es lo que nos enseña Abel. Pero también nos enseña que por medio de la fe, yo puedo poner mi fe y mi confianza en aquel que sí cargó mi pecado y que me hace digno ante Dios y puedo entrar al trono de la gracia y dirigirme a Dios y decirle, Abba, Padre, como dice también Efesios y Gálatas. Entonces, Caín representa el otro tipo de adorador, el que dice, en verdad yo no tengo la culpa, identifíquese usted si está como Caín. Bueno, yo no tengo que pagar el pecado a Adán, ese es Adán que pecó, yo no, yo porque yo tengo que pagar su pecado. Entonces yo vengo ante Dios bajo mi propia convicción como me da la gana. Esos son todos estos adoradores que adoran a Dios según su propia convicción, según su propio pensamiento, según su propia emoción, según su propio razonamiento. Son todos los que dicen que van a la iglesia, Dios me ama como soy, Él me acepta como soy, porque Dios es amor, y yo no creo en un Dios que castiga al pecador, yo no creo en un Dios que va a mandar gente al infierno, yo no, y bueno, esos son los Caín a lo largo de la historia. Esos son los Caín a lo largo de la historia. Y Caín, en el libro de Juan, una de las cartas de Juan, la primera carta de Juan, dice que Caín, sus obras siempre eran malas. Ya, en otra ocasión se dice también que era del maligno Caín. O sea, en otras palabras, Caín era de Satanás. Entonces, nos refleja claramente que hay unos de Dios y otra gente, o sea, uno o eres de Dios o eres de Satanás, no hay término medio. Entonces, eso nosotros tenemos que entender lo que es el propósito de la redención, es restaurarnos a ese estado donde podemos ser conscientes que hay pecado, somos indignos, pero hay un Salvador que nos ha permitido entrar por su sacrificio. Entonces, ahí representa el primer conflicto entre dos hombres narrado en la Biblia. Moisés no lo escribe a lo loco, lo escribe para mostrar que el problema aquí es la adoración. El problema aquí es la adoración. Moisés dice, ustedes tienen que entender que van a ser un tipo de adorador u otro tipo de adorador. También representa a Caín, a los egipcios que van a perseguirlo siempre y van a querer destruirlo. Más adelante todavía se van a narrar que faraones van a tener problemas con Israel y que Abel representa también a los escogidos de Dios y que como pueblo, generalmente Israel había sido escogido también por Dios para su obra y que no es ahora el Israel la ahora, claro, claro. Y entonces iban a tener también ese conflicto, ¿ya? Pero bueno, esa es otra aplicación que no vamos a ver hoy. Habiendo dicho esto, entonces pasamos a
a la redención en el Antiguo Testamento, dentro del mismo tema, salvos para adorar, y ya casi vamos a ir finalizando. El ejemplo más grande de redención, y de hecho siempre que uno piensa en redención, lo que piensa es Israel saliendo de Egipto por la gracia de Dios, por la mano poderosa de Dios, por medio de Moisés, que es un tipo de Cristo, Moisés como este redentor, Moisés como este salvador, eh, no en su plenitud, sino en su tipología, apuntando a Cristo. Entonces, lo primero que vemos ahí es la redención en esta salida de Israel de Egipto. De hecho, en la misma palabra de Dios lo dice, que yo los redimí, así dice. No apunté el texto porque no lo consideré tan importante ahorita porque hay muchas cosas que ver. Eh, Sin embargo, ¿se acuerdan que se da esto de que mandan a los espías a ver la ciudad, de que fluye leche y miel, y llegan todos amedrentados, que no pueden, que no sé qué, pero viene Josué y Caleb y dicen, sí, podemos, mira que el Señor nos ha prometido y eso podemos vencerlos, que no sé qué, la. El asunto que vamos a irnos ahorita a ver entonces números 14, pero antes le voy a decir algo. El asunto es que después que el Señor los redime, los saca de Egipto, ellos entonces pierden su confianza en Dios. Y no solamente eso, sino que se rebelan contra Dios. De hecho, cuando hacen el becerro de oro, se rebelan contra Dios. Y ahí vemos también idolatría. O sea que de una vez le dieron la espalda a Dios y de una vez se fueron a la idolatría. Porque el ser humano es así. No ve respuesta de Dios y de una vez tiende a ser un idólatra porque busca respuesta en otro lado y pone su confianza en otras cosas que no es Dios. Entonces vemos que el caso de los israelitas en el desierto fue tanta lo que provocaron a Dios que entonces Dios los condena a andar 40 años deambulando por el desierto. De hecho, los 40 días que fueron a espiar, dice él que por cada día les va a poner un año de castigo en el desierto. Y por eso deambularon 40 años en el desierto. Para eso entonces vamos a ver números 14. Yo quiero que usted busque en su Biblia ahí números 14. Vamos rapidito. Y vamos entonces aterrizando hoy. Todavía falta de este capítulo más cosas, pero vamos a... Ok, número 14. Desde el 1 dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, les dijo lo siguiente a Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestra mujer y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Usted, no sé si usted puede ver ahí lo que está allí en el contexto inclusive de redención y adoración. Busquemos, dice ahí el versículo 4, busquemos, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. O sea, ahí como por eso dije, Moisés como apuntando al Salvador, a Jesús, Moisés un tipo de Cristo, lo que está haciendo esta gente aquí es el cristiano que hoy rechaza a Cristo y busca otros medios, otro mediador. Y vemos allí que eso les trae una tremenda consecuencia porque ellos han rechazado el Salvador que Dios les puso allí, el que los redimió, o sea, el medio humano que era Moisés y su hermano Aarón, ellos lo rechazan, pero sepan esto, en esto de los pactos y el pacto que había hecho Dios con Israel, Moisés es el mediador. La gente no se está rebelando directamente contra Moisés ni contra Aarón. Los israelitas se están rebelando contra Dios mismo, porque Dios mismo fue quien puso a Aarón y a Moisés, por lo tanto ellos son solamente los mediadores. Sin embargo, el problema entonces es con Dios. Y Sujel Michelén en una clase ¿cómo se llama?, de teología bíblica, menciona que cuando esto pasa, realmente en el contexto histórico y el pensamiento pactual, lo que indica es que el actuar de estas personas así es como que en verdad queremos apedrear a Dios, en verdad queremos agarrar a Dios y apedrearlo y desquitarnos con Dios, pero como no lo vemos y no está aquí,
Vamos entonces a hacerlo con sus representantes, o sea, con Moisés y Aarón. Y eso entiéndalo bien. O sea, no es que era con Moisés y Aarón, es con el que hizo el pacto. O sea, el problema aquí era con Moisés y Aarón. Digo, con Dios, no con Moisés y Aarón. ¿Se entiende? Siempre vemos como que pobre Moisés, que pobre Aarón. ¿Y por qué Dios se enoja tanto? No, no es por ellos. Se enoja porque Dios sabe bien que el pensamiento de los israelitas es que, como quien dice, bueno, a Dios es el que queremos apedrear, pero no está aquí. Así que, ¿quién es su representante? Moisés y Aarón. Vamos a apedrearlos a ellos. No sé, ¿se me entiende? Quiero que usted tenga claro eso porque esto tiene una gran fuerza teológica. ¿Ya? Porque déjeme decirle algo, y voy a traer una aplicación súper, me salté un montón de cosas para llegar a esta aplicación, pero nada más yo puedo llevarlos hasta allá poco a poco, pero quiero saltarlo y decirle ahorita, cada vez que usted culpa a un hermano en la iglesia por algo, y usted se quiere ir a la iglesia y apartarse de Cristo por un hermano, realmente su problema es con Dios, no con el hermano. Así de sencillo como lo escucha. El problema es con Dios, no con el hermano. El problema es que usted no quiere ser un adorador y usted no quiere adorar mostrando prudencia, mostrando tolerancia, mostrando esa mansedumbre, esa paciencia, esa macrotumia, que es resistir hasta lo máximo a tu hermano, porque también Dios te quiere enseñar algo a través del carácter del hermano, y al hermano que tiene un carácter que es especial, también Dios quiere enseñarle algo, y todos nos limamos uno con otro y todos vamos perfeccionándonos juntos como pueblo de Dios bajo la gracia de Dios para ser mejores ministros, para ser mejores adoradores, para ser mejor pueblo de Dios que refleja a Cristo en su vida cada día más. Y eso es lo que vemos en la historia del Antiguo. Pablo lo dijo claro. Pablo dice, todo lo que se escribió es para ustedes, es como ejemplo para ustedes. De hecho, hay una versión que en el griego se traduce, todo lo que se escribió de ellos es por ustedes. Ojo, o sea, que lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 10 es que lo que se escribió, todos estos pasajes que estamos leyendo aquí, no solamente que los israelitas lo hicieron y mira, aprendan de ese ejemplo, sino que eso está escrito para que tú aprendas hoy porque tú eres igualito a ellos. Eso es lo que Pablo dice, hermano. Pero bueno, nada más quería hacer ese paréntesis. Entonces, luego vemos que en el capítulo 14 de Números, vamos a ver allí, versículo, vámonos del 30, del 29 en adelante, dice. No, del 28, dice, diles cuando se han revelado y dice, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Noten que han murmurado contra mí, no contra Moisés ni contra Aarón, sino contra mí, dice el Señor. De cierto, dice el Señor, de cierto que vosotros no entraréis a la tierra en la cual juré estableceros, excepto Calé, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Num. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, que se acuerdan que dijeron de que nuestros hijos eran presa fácil del enemigo, bueno, dice eso, que van a ser presa fácil, dice Dios, burlándose de ellos de una manera santa y justa, dice, dijiste serían presa fácil del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Noten eso. ¿Cuándo la despreciaron? La despreciaron cuando no creyeron al Señor. No sé, ellos jamás dijeron, no, no me gusta esa tierra, o no quiero, o sea, no la despreciaron directamente, despreciaron fue porque no creyeron que Dios le daría esa tierra, no creyeron que Dios le daría la victoria sobre los cananitas, no creyeron eso. Ya, no creyeron eso, ellos no creyeron a Dios, o sea, por lo tanto, no, primero no obedecieron, segundo no tuvieron fe, ¿ve? Y tercero, se rebelaron y querían, como ya les dije, desquitarse con el mismo Dios. Entonces dice el 32, pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. 33, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad. Escuchen, y sufrirán por vuestra infidelidad. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿A Aarón? No, a Dios. ¿Saben qué dice ahí? ¿Cómo se traduce esa palabra infidelidad ahí realmente? No quiero ponerla bailar aquí para no estar quitando ahorita, pero por esa palabrita, pero búsquelo bien. Realmente eso se debe traducir literalmente como dice, como dijéramos, sufrirán por vuestra infidelidad. Realmente dice, y sufrirán por vuestras fornicaciones. ¿A qué se quiere decir eso? ¿A qué se quiere referir el Señor con fornicaciones? Porque
vemos que la relación del pueblo de Israel con Dios es siempre como una esposa infiel que le falla a su esposo. Imagínense. Así de abominación es la desobediencia al Señor. Así de abominación es no creer en la palabra que Dios le da a sus hijos. Y miren lo que pasa aquí. Y obviamente está el hecho de que entonces le creo algo más que no es Dios. Y ahí está la idolatría. Por lo tanto, la idolatría es como fornicación y como adulterio para el Señor. Y por eso, bueno, usted sabe ya el resto de la historia. Seguimos nada más para poder ir avanzando y terminar. Dice el 34, según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. ¿Ves? Se perdió la amistad con ellos. Así que ahí usted puede encontrar este lenguaje de redención, pero también de adoración y también de idolatría, o sea, la adoración falsa, cuando se desvía la adoración de Dios hacia otra cosa. Y en este caso, los israelitas desviaron su adoración a sus propios pensamientos, a su propio miedo, y quitaron la fe y la confianza en el Señor y menospreciaron la redención que hizo por medio de Moisés al sacarlo de Egipto. Y el mismo Dios que lo sacó de Egipto con mano fuerte, como vamos a leer ahora en Deuteronomio 26, los podía, dudaron que los podía llevar a obtener esa tierra. Deuteronomio 26, versículo 8 al 10. Lo leo rapidito, búsquelo ahí en su Biblia y lo leemos rapidito. 26 del 8 al 10. Y mira lo que dice. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Este terror no es lo que le hablé de la teología del terror, sino que lo sacó de una manera, lo que se traduce aquí es como impactante, que dejó estupefacto a la gente de todo lo como Dios llevó a cabo esta redención y o sea, todos saben lo de las plagas y todo esto, ¿no? Entonces, con señales y milagros. Y dice el 9, y nos ha traído, 26, 8 al 10, recuerden, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Noten esto, estos son ya los que van a entrar, los hijos de los que cayeron en el desierto. Dice, ahora, he aquí, el 10 dice, ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. ¿Ven? Entonces lo primero que vemos aquí, que al entrar a la tierra prometida, ellos deben eh, cuidar la bendición de Dios haciendo solo una cosa, cuidando la adoración, presentando una adoración aceptable, una adoración como el Señor mismo estipula en su palabra, no invento de un hombre, no como Caín, bajo su concepto, bajo su percepción, sino como Abel, entendiendo la redención, entendiendo que se necesita expiación, entendiendo que por el mediador es que podemos entrar en el pacto, pertenecer al pacto y recibir las bendiciones del pacto. ¿Cuánto más nosotros que somos pertenecientes a un nuevo pacto, como dice el escritor de Hebreo, a un nuevo y mejor pacto? ¿Cuánto más nosotros entonces debemos cuidar la adoración, debemos preocuparnos por la adoración?